¿La presentación la compartimos nosotros? Ok. Bueno, mientras se comparte la presentación, agradecemos a la Comisión de Derechos Fundamentales, a sus coordinadores, a sus secretarios por la invitación y a todos los miembros de la comisión. Somos Rodrigo Mujica y Iván Chaukelaf, de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Venimos en representación de los 18.719 personas y de los más de 65 gremios regionales y sectoriales que apoyaron la iniciativa Emprende Libre. Y en estos minutos quisiéramos compartir con ustedes la importancia que tiene la libertad de emprender para el desarrollo del país y por qué nosotros creemos que debiera estar incorporada en la propuesta de redacción de una nueva Constitución. Siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Qué somos los chilenos? Básicamente los chilenos somos personas trabajadoras, innovadoras, resilientes. En definitiva, somos personas emprendedores. Chile es un país de emprendedores. Siguiente. ¿Y por qué es importante el emprendimiento? Como relata Maritza Valdés, que ustedes pueden ver en la pantalla, y cito, Maritza es locataria desde hace 30 años de la Panadería Olimpia en la Comuna de Independencia, y cito, si un emprendimiento funciona, va generando más empleo, va haciendo que el país le vaya bien y a uno también. Así el emprendimiento básicamente la base del desarrollo de los países y una fuente fundamental de crecimiento económico y social y además familiar y personal. Siguiente. Hay una relación muy importante entre el emprendimiento y las empresas. La verdad que el emprendimiento es la semilla que hace crecer a las empresas, que se insertan en unos sistemas y en una misma cadena de valor y que por lo tanto se benefician mutuamente unas de otras. El 90% de los emprendedores buscan generar empleo y hacer crecer sus empresas en los próximos años. Adelante, siguiente. Como el caso de Maritza y de Alejandra Klager, empresaria lechera, miles de chilenos buscan justamente hacer crecer con esfuerzo y con tenacidad, hacer crecer sus emprendimientos hasta convertirse en empresas que generen empleo y generen valor. Hoy en día en Chile existen más de 2.057.903 microemprendimientos, según la encuesta de microemprendimiento del Ministerio de Economía, que se traducen en más de 1.200.000 empresas formales, según el Servicio de Impuesto Interno, y que genera más de 7 millones de empleos, los emprendimientos y las empresas privadas en el país. Ustedes podrán ver la importancia que tiene, obviamente, para la economía de nuestro país y para el desarrollo de las personas. Adelante. Hoy en día, ¿por qué decimos que Chile es un país de emprendedores? El 46% de la población de nuestro país ha emprendido en el pasado, personas entre 16 y 64 años, y más importante aún, siguiente, el 51% de las personas pretende emprender en los próximos 3 años. Esto incluso era mayor el año pasado, con el 58% de las personas tenían la intención de emprender. Por lo tanto, el emprendimiento es hoy en día una opción válida de desarrollo profesional y personal. Adelante. Otro número que quisiera compartir con ustedes. Hoy en día el 20% de los chilenos, hombres, y el 16% de las chilenas están iniciando algún emprendimiento. Y el 11% de los hombres y el 7,8% de las mujeres hoy en día son dueñas de alguna empresa personal o de más personas. El 48% de las personas tienen un espíritu emprendedor bastante alto. Siguiente. En definitiva, el emprendimiento y las empresas promueven la innovación, el empleo y la productividad y el bienestar de las personas, según la ONU. Además, los emprendimientos tienen un carácter inclusivo bastante importante y aportan en el desarrollo y en la reducción de la pobreza. Adelante, por favor. Y en definitiva, el emprendimiento y la libertad de emprender es una fuente de libertad y dignidad de las personas y las familias y genera mejores oportunidades para todos. Siguiente. Muy buenos días. Me sumo al agradecimiento de Rodrigo. Mi nombre es Iván Chaukelaf, director de la Dirección de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional, y la razón por la cual venimos 2 personas a exponer a la Convención Constitucional es porque nos hemos involucrado al 100% en los distintos mecanismos de participación que ha abierto la Convención para que la ciudadanía pueda expresar sus intereses y sus propuestas. Siguiente. En este sentido, le vamos a dar 30 segundos para que pueda cerrar su idea, por favor. Perfecto.
Tengo 30 segundos para terminar la idea. La idea que les queremos transmitir es que tenemos 50.000 apoyos en relación con la materia que hemos propuesto como iniciativa popular de norma. Estamos en el lugar número 37 con Emprende Libre, pero son más de 10 iniciativas populares de norma que se refieren a la libertad sobre iniciativa económica. Siguiente. Esto tiene su antecedente también en los diálogos ciudadanos del año 2016, en el proceso constituyente celebrado en el gobierno del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde también aparece este derecho como una de las libertades que se priorizaron por parte de la ciudadanía. Siguiente, por favor. La anterior, que está la más importante. En función de eso, y con mucho respeto, quisiéramos solicitarle a la Convención que se agote la discusión de esta materia, puesto que esta es una de las materias que la ciudadanía ha relevado en los distintos procesos de participación en el proceso constituyente, tanto en el año 2016 como en el año 2022. Y por eso es muy importante la aprobación en general de esta norma, para que así en la discusión en particular puedan presentarse discusiones y agotar la discusión sobre esta iniciativa que mucha gente ha presentado en este proceso. De las más de 2.500 iniciativas populares de norma, nosotros estamos dentro de las 3 primeras, solo nos supera Con Mi Plata No y aquella relativa a derechos de propiedad, y queríamos solicitarle encarecidamente que pudiesen conocer de esta iniciativa en su contenido y de esa forma aprobarla en general, para luego pasar a la discusión en particular. Siguiente, y por último mencionarles también que esta es una iniciativa que recoge una mirada nacional. Ya nosotros contamos con una red regional de gremios que participaron activamente, y de hecho celebramos un encuentro autoconvocado o cabildo con 8 gremios regionales, los que aparecen en esta lámina, en donde también sirvió como antecedente para la presentación de esta iniciativa popular de norma. Bueno, se cumplió su tiempo, pero hay al menos 3 palabras pedidas, así que pueden complementar en las preguntas. Tiene la palabra la convencional Rocío. Gracias, coordinadora, y gracias a los expositores. Los felicito. Muy buena su presentación. Y les quería hacer 2 preguntas. Uno, ¿cuál es la importancia que ustedes ven de que esta libertad esté consagrada a nivel constitucional? Y la segunda pregunta dice relación con una opinión que hemos oído acá, en esta comisión, respecto de que el emprendimiento o que los emprendedores emprenden por obligación. Cosa que a mí me parece absurda, pero que me gustaría, ya que traen datos ustedes, saber cuál es su opinión respecto de estos comentarios que hemos oído delirantes en esta comisión. Gracias. Tiene la palabra el convencional Osandón. No, ahí está, mira, corre. Estoy como Yuyino hoy día, parece, no funcionará. Gracias, coordinadora. Quiero agradecerle a los expositores y quiero destacar especialmente, yo creo, un tema que es central en cuanto a la crisis que estamos viendo actualmente desde el punto de vista de las confianzas, la crisis en los mercados. En cuanto se establece la necesidad del perfeccionamiento de los mercados con la colaboración de los particulares y en la forma que señala la ley. Yo creo que es algo muy importante el perfeccionamiento en cuanto a la competencia, intentar limitar los monopolios, las colusiones, entre otras malas prácticas que nos han llevado a situaciones complejas como país en cuanto a la confianza del sistema económico. Asimismo, me gustaría preguntarle a los expositores, porque acá se hace mención a 2 supuestos: la prohibición al desarrollo de actividades económicas y el desarrollo de actividades económicas por parte del Estado en casos excepcionales. Me gustaría saber respecto a ustedes si creen que si es muy bajo el quórum de la mayoría de los parlamentarios, porque creo que quedaría demasiado sujeto a las mayorías parlamentarias, y en ese sentido me parece que sería mejor establecer un quórum mayor, de 3/5 o incluso 2/3 en el caso de ciertas prohibiciones de actividades económicas. Porque, por ejemplo, si el día de mañana usted tuviese un parlamento con mayoría de la gente que no quiere alguna actividad en especial, por ejemplo, no sé, la producción ganadera, creo que existiría un riesgo tremendo para el efecto de prohibición de ciertas actividades económicas, y por lo tanto, para esos efectos me da la impresión de que se requiere una mayor aprobación dentro del Parlamento. Gracias.
Gracias, convencional. Tiene la palabra el convencional Bastián. Gracias, coordinadora. Agradecer la presentación también. Tengo una consulta bien concreta. En el tercer inciso señalan que las normas que prohíban el desarrollo de actividades económicas serán siempre excepcionales y solo podrán fundarse en razones de orden público y bien común. Quizás si pueden detallar un poco respecto al bien común y por qué no hay ninguna remisión, sobre todo en el contexto de problemas ambientales, cambio climático, no hay ninguna remisión respecto a una prohibición eventualmente que pueda afectar directamente el medio ambiente. Creo que largamente hemos dado esa discusión dentro de esta comisión, dentro de esta convención en general, y creo que es importante que quizás puedan señalar eso, porque me parece que queda en ese sentido muy estrecho esta prohibición eventual que ustedes señalan en su propuesta normativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Bárbara. Muchas gracias a los expositores también. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de algo que aquí nosotros ya aprobamos en general y que tiene relación exactamente con los derechos fundamentales. Dice que en un articulado que nosotros ya aprobamos, lo leo, que no serán los derechos fundamentales nunca considerados bienes económicos y tampoco sometidos a la lógica del mercado. Por el contrario, son bienes sociales y culturales indispensables para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad. Cuando discutimos esta norma, algunos de los ejemplos que se daba era, por ejemplo, una panadería no podría emprender si se consagra el derecho a la alimentación, si se consagra el derecho a la vivienda, tampoco podría alguien emprender haciendo casas. Usted habla acá de que tienen cifras que el sector del emprendimiento da aproximadamente 7 millones, más de 7 millones de empleos, 7.200.000 algo. Y que existen nuevos microemprendimientos que sobrepasan los 2 millones de personas. ¿Cuántos se verían afectados si no pudiesen emprender? ¿Y esto cuántas familias afectaría en promedio, calculan ustedes, si no se pudiese emprender en derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda? Un kinesiólogo no podría emprender, porque acá la salud también fue un ejemplo que se dio, no podría hacer, no sé, un local de sesiones de kinesiología, un quiropráctico, en fin, porque están asociados al mundo de la salud. Eso es mi pregunta. Tiene la palabra convencional Alfredo, vía telemática. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes ya a los coordinadores, a los expositores, agradecerles su exposición y felicitarlos por haber logrado tamaño apoyo en una norma tan importante. Yo quisiera simplemente destacar el segundo inciso, donde se hace expresamente una mención al libre mercado, a la libre competencia y la importancia que ella tiene para que esos miles de emprendedores puedan llegar a ser medianos y luego grandes empresarios. Entonces quisiera pedirles que por favor le dieran nos dijeran para ustedes cuánta importancia tiene eso y por qué lo han relevado de esa manera expresa en esta norma, porque creo que es demasiado importante. Gracias. Gracias, convencional. Finalmente tiene la palabra el convencional Benito. Sí, darle las gracias por el trabajo que han realizado para obtener también las firmas, ¿no es cierto?, de esta norma. Y cuando hablan en el articulado, ¿no es cierto?, del Estado, desarrollar la actividad económica, siempre me ha saltado la duda a mí, y a lo mejor es bueno que me puedan dar una opinión, de por qué otros estados tienen derecho a iniciar actividades económicas en empresas estratégicas de Chile y a través de empresas estatales de otros países ellos ingresan a esas empresas y el Estado de Chile tiene restricciones para poder realizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional. Tiene la palabra los expositores para poder dar respuesta a los comentarios y preguntas. Tienen 3 minutos, por favor, para este momento. ¿La segunda? ¿Edición y puro establecido suficiente? ¿La tomo yo?
Expositores, ¿tienen la palabra, por favor? Muchas gracias, coordinadora. Efectivamente, son varias preguntas. Estábamos tratando de repartirnos la respuesta. Respecto a la primera pregunta de cuál es la importancia de que esta norma esté en la Constitución, yo creo que queda demostrado justamente a propósito de las preguntas posteriores, ¿ya? Y también tiene mucho sentido el requerimiento que le hemos hecho de manera formal y respetuosa de agotar la discusión sobre la inclusión o no de este derecho en la Constitución. Toda vez que no se trata de una discusión binaria de negro o blanco, sino que la riqueza de esta discusión debe ser agotada en la Convención, uno de los temas más importantes. De esto depende efectivamente el desarrollo de nuestro país. El desarrollo de nuestro país no es solamente la satisfacción de derechos sociales, que son muy importantes, lo más importante, lo esencial. Pero para poder satisfacer derechos sociales necesitamos crecimiento económico, necesitamos desarrollo. Y cuando también nos preguntaban, y ahí quizás me voy a saltar un poco desordenado a la pregunta respecto de las causales que se podían apelar para poder prohibir actividades económicas, y se mencionaba el orden público y el bien común, y nos preguntaba un señor convencional de por qué no habíamos mencionado el medio ambiente. Bueno, porque el bien común es un concepto sumamente amplio que nosotros también pretendíamos complementarlo con una iniciativa popular de norma que se denominaba por una constitución sostenible, en donde apelábamos justamente que el desarrollo económico que buscábamos para nuestro país, entendemos que hay una transversalidad en ese interés, es un desarrollo sostenible, ya enmarcado en la Agenda 2030 de la ONU, en donde se hace especial mención a los tres pilares de la sostenibilidad, que son el pilar social, económico y medioambiental, en donde entendíamos englobado dentro de esos conceptos esa cariz de la discusión. Respecto de la pregunta de la convencional Cantuarias, de la importancia o por qué en fondo algunos emprendedores se están viendo obligados hoy en día a emprender y no lo ven como una opción más bien propia. Hay un dato muy decidor que no se lo mostré, pero se los comento respecto de estos mismos estudios. Un 75% de los encuestados en Chile ven el emprendimiento como una opción deseable. Eso nos dice, en fondo, que no solamente ellos van a emprender porque se ven obligados a hacerlo. Obviamente el año pasado y este año, producto de la pandemia, muchos se vieron obligados a emprender, pero lo ven como algo deseable y propio de querer hacer. Por lo tanto, yo creo que va mucho más allá de si ellos sienten la obligación o la necesidad de emprender. Respecto de la importancia de incorporar la libre y leal competencia en la norma, para que un emprendimiento, una nueva empresa tenga realmente la libertad de poder emprender y crecer, convertirse en una empresa y generar empleo, es importante que tenga la capacidad de poder competir libremente con quienes hoy en día ya están presentes en los mercados. Tiene 30 segundos para cerrar su idea, por favor. Gracias. Solamente teniendo la libertad de poder competir de manera leal con el resto de las empresas, un emprendimiento tiene la capacidad de poder crecer y convertirse en una empresa que genere valor y genere empleo. Muchas gracias a ambos expositores. Pasamos a la iniciativa número 46. Van a exponer vía telemática Juan Pablo Suet. Entiendo que está conectado. Juan Pablo tiene la palabra hasta por 5 minutos.